¿qué tal? Muy buenos días a todos y una vez más, bienvenidos hoy a este tercer y último taller de SEA Empresa Igualitaria, más igualdad, más competitividad, construyendo equidad. Hoy vamos a abordar la comunicación como elemento de participación en la plantilla y el análisis de los servicios en atención a la clientela y creación de alianzas y redes, pero antes, como siempre, queremos conocer mejor el modelo de SEA Empresa Igualitaria de la mano de Juan Ugarte, director general de SEA Empresas Alavesas. Buenos días, señor Ugarte. Muy buenos días, Raquel. Bueno, pues de entrada, ¿qué entendemos por empresa igualitaria? Bueno, a ver, empresa igualitaria es ni más ni menos que aquella que logra una participación equilibrada de mujeres y hombres en todo lo que es su gestión, ¿no? Sus prácticas de gestión y su estructura, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue? Pues bueno, esto se consigue a través de un plan de igualdad, ¿no? ¿Y qué es un plan de igualdad? Pues ni más ni menos es un documento que de alguna forma recoge pues un conjunto de acciones que obviamente tienen que partir de un diagnóstico de situación de la propia empresa, de su situación como tal, y lo que busca es conseguir, como digo, esa participación equilibrada de hombres y mujeres en todo lo que es el día a día, ¿no? En ese ámbito, ya en el 2019, el Real Decreto Ley 6 de 2019 de marzo de ese año, ya establecía también un calendario, ¿no? Para que sobre todo las empresas de un cierto tamaño, aquellas que tienen más de 50 empleados, tengan la obligación de poner en marcha este plan de igualdad al que me acabo de referir, ¿no? Y ya se establecía en ese momento que, por ejemplo, las empresas de más de 150 empleados tenían que tener este plan de igualdad para marzo del año pasado. Las empresas de más de 100 empleados como tal tienen hasta marzo de este año, es decir, estamos hablando de un mes vista, y en el caso de las empresas de más de 50 empleados, pues tienen hasta marzo de 2022, es decir, ya se establece un calendario obligacional para las empresas de mayor tamaño, ¿no? Pero bueno, más recientemente, yo creo que todos recordaréis también en octubre del año pasado el famoso Real Decreto 902, sobre igualdad retributiva de hombres y mujeres, que entrará en vigor en abril de este mismo año, es decir, dentro de un par de meses, ya establece también un desarrollo de esta ley a la que me acabo de referir antes, con medidas específicas que garanticen de alguna forma el derecho, ¿no? de igualdad de trato y la no discriminación salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Solamente voy a recordar en ese sentido dos instrumentos que menciona este decreto y que yo creo que son muy relevantes. El primero de ellos es la auditoría retributiva, y ahí lo que viene a decir es que todas las empresas que tienen la obligación de hacer un plan de igualdad en esas mismas referencias de fechas que acabo de decir, tienen que incluir esa auditoría retributiva, ¿no? Y por otro lado, un tema que me preocupa más por el alcance que tiene en cuanto a las empresas afectadas es el registro salarial, porque a priori el registro salarial es obligatorio, en principio, para todas las empresas, independientemente de su tamaño, ¿no? Pero bueno, yo creo que más allá también si me permites, más allá de las obligaciones legales, ¿no? Hombre, yo creo que como organización empresarial y como empresas, yo creo que también entendemos que este es un camino de justicia, ¿no? Y que obviamente la empresa también, como un elemento integrante de la sociedad, pues tiene que responder, ¿no? a esta realidad social que sin ninguna duda yo creo que es ineludible, que es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es una cuestión de justicia, evidentemente es un camino que no hay ninguna duda hay que recorrer, y es un camino para muchas empresas ya obligatorio, pero además es un camino en el que nos vamos encontrando una serie de beneficios. Sí, nosotros estamos convencidos, ¿no? Que el incluir dentro de la cultura empresarial el compromiso real con la igualdad tiene beneficios para las empresas, y así se ha estudiado en aquellas empresas que tienen buenas prácticas en esta materia, pues que estas políticas sin ninguna duda pues disminuyen, ¿no? Lo que es la rotación de las trabajadoras, favorece de alguna forma elementos de flexibilidad. También yo diría que disminuye, fruto de esto, el propio absentismo laboral, que sin ninguna duda, como sabéis, es una preocupación importante por parte de las empresas. Ayuda a retener el talento, que es tan importante en estos momentos para el futuro de nuestras empresas, sin ninguna duda, y en definitiva yo creo que lo que viene a mejorar es la productividad, que también es un poco de lo que se trata, ¿no?
Vamos a centrarnos ya en el proyecto que estamos acometiendo. Estamos ya en el tercer taller, este proyecto de SEA Empresa Igualitaria. ¿A quién va dirigido y cómo se está desarrollando ya en esta recta final casi? Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que este proyecto no es un elemento aislado dentro de las acciones que viene realizando SEA, sino que está, digamos que claramente encardinado con diferentes proyectos, como digo, que venimos realizando en los últimos tiempos, que de alguna forma no buscan otra cosa que poner a las personas un poco en lo que es el centro de la empresa, ¿no? Y de hecho yo creo que este proyecto encaja perfectamente con el nuevo modelo, la nueva cultura de empresa que venimos realizando en los últimos años desde SEA y desde Confebask, y más recientemente también con el proyecto de empresa saludable que hemos realizado también en los últimos meses y retomaremos también en breve en su segunda edición, ¿no? Dicho esto, bueno, respondiendo ya directamente un poco a tu pregunta, el proyecto de SEA Empresa Igualitaria lo que pretende es un acercamiento sencillo y eminentemente práctico al modelo de empresa que gestiona la igualdad, ¿no? Somos muy conscientes, como no podía ser de otra forma, que nuestro tejido empresarial está mayoritariamente compuesto por pymes y micropymes, ¿no? Que evidentemente tienen dificultades pues, para acometer grandes proyectos, pero no por ello creemos firmemente que sí es importante que estas empresas, aunque sean pequeñas iniciativas, vayan acometiendo este tipo de actuaciones y se vayan adelantando a temas que legalmente les pueden venir en los próximos años, ¿no? En ese sentido, un poco los hitos, ¿no?, que nos hemos ido planteando han sido los siguientes, ¿no? En primer lugar, lo que elaboramos fue una pequeña guía, sencilla, yo creo que fácil de leer, en el que recogemos de alguna forma pues lo que son los objetivos, los pilares del modelo, ¿no?, de empresa igualitaria. El segundo de los hitos ha sido en el que nos encontramos, como bien decías ahora, en su parte final, que ha sido programar 3 talleres que hoy concluimos, en el que también tratar estos pilares de una forma pues sencilla y práctica y con experiencias empresariales, que al final yo creo que es lo que más llega sin ninguna duda al colectivo empresarial, ¿no? Y el tercer hito, en el que ya estamos totalmente imbuidos, que será básicamente realizar un documento resumen del contenido de estos 3 talleres y también poner a disposición de las empresas una herramienta de autodiagnóstico para que de alguna forma pues nos podamos medir frente a lo que sería el modelo de empresa igualitaria y ver cómo podemos trabajar en esa materia. Pero bueno, esto como ya sabemos, pues será el mes que viene, ¿no? Exactamente. Dejamos la presentación de la herramienta y las conclusiones para la sesión de clausura que tendrá lugar en marzo, y mientras tanto nos centramos de nuevo en cuáles son esos pilares básicos de la empresa igualitaria. Sí, yo creo que los he repetido y los hemos repetido en todas las oportunidades que hemos tenido. Estamos hablando básicamente de cinco pilares. Yo creo que 3 de ellos absolutamente básicos y que son casi el contenido fundamental del plan de igualdad, y 2 de ellos, digamos, más transversales, ¿no? Los 3 primeros, digamos, los más básicos, obviamente el primero se trataría de la gestión no discriminatoria de las personas, el segundo de ellos sería la transparencia retributiva, el tercero, el ejercicio corresponsable de los derechos, digamos, de la vida laboral, familiar y personal, y los 2 más transversales, que son los que vamos a tratar hoy, serían la comunicación como elemento de participación en la plantilla. Al final esto tiene que derivar en un uso inclusivo, lógicamente, del lenguaje tanto escrito como visual, y obviamente en la generación en la traslación, digamos, a lo que es hacia afuera de la empresa, tanto los clientes como las alianzas y las redes en las que trabajamos, ¿no? Como digo, pues estos son los pilares que estamos tratando en estos 3 talleres. En el primero que celebramos en diciembre tratamos los 2 primeros, los de la gestión no discriminatoria, y la transparencia retributiva, que evidentemente, como decía antes, tienen que ser pues la base de cualquier plan de igualdad. El pasado mes de enero tratamos en el segundo taller el complejo equilibrio para el ejercicio corresponsable al que me refería antes de la vida laboral, familiar y personal, pero que yo creo que se ha convertido en un elemento absolutamente claro para
y clave para la atracción y la retención del talento, tanto masculino como femenino. Y hoy terminamos, como decía hace un momento, pues con este tercer taller en el que nos vamos a centrar en estos dos últimos pilares, que evidentemente son los más transversales, ¿no? En lo que me refería a toda la parte de comunicación y en la parte de orientación hacia la clientela y alianzas, ¿no? Y bueno, y lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo, es decir, de una forma sencilla y contando desde luego con experiencias empresariales de éxito, que yo creo que, insisto, es lo que al final pues más nos llega, ¿no? Y más nos convence. Sin esos ejemplos de las empresas no sería factible poner en marcha estos talleres. Junto a las empresas hay además otros socios de proyecto que también conviene recordar. Sí, ciertamente, y bueno, como se suele decir, me alegro que me hagas la pregunta porque, hombre, me da la oportunidad de agradecer pues a todos los partners, ¿no?, que han venido colaborando desde el primer momento, ¿no? En primer lugar a la propia Diputación Foral de Álava, que de alguna forma pues es el patrocinador, ¿no?, de este proyecto, por la receptividad que ha tenido también desde el minuto uno. Obviamente a Buslam, porque son el elemento clave, ¿no?, del proyecto y los que tienen el expertise. Obviamente también a ti, Raquel, que te ha tocado moderar y reconducir estas jornadas, tampoco te lo hemos puesto fácil. Y obviamente también quiero agradecer pues a las 3 empresas que participan hoy en este taller, ¿no?, de estos sistemas, Ramondín y Grupo Vadillo, que amablemente pues se han prestado pues a participar en esta mesa, ¿no? De verdad, Ana, Blanca, José Antonio, muchísimas gracias. Vamos a hablar de comunicación en la empresa y vamos a hablar de comunicación igualitaria, teniendo en cuenta que esta comunicación gira en torno a 3 ejes. El primero de ellos es esa comunicación como elemento transversal de igualdad. Está comprendido en esta comunicación el uso inclusivo del lenguaje, de la imagen y la comunicación como herramienta de participación de la plantilla en el ámbito de la gestión de personas y la igualdad. El segundo eje sería la prestación de los servicios con perspectiva de género para la mejor atención a la clientela como importante grupo de interés para la empresa, evidentemente. Y por último, la igualdad con otros grupos de interés, además de la clientela, con empresas proveedoras, con otros colaboradores, con la competencia, la participación en redes o alianzas, así como la visión no solamente del mercado laboral, sino también del mercado global u otros mercados en los que opera la empresa. Para hablar de estos 3 ejes mucho mejor de lo que yo lo he hecho y trabajándolos desde una parte mucho más crítica y mucho más técnica, contamos como siempre con Ana Arteche, consultora de empresas y responsable de igualdad de Buslam Consulting. Ana, una vez más, buenos días y bienvenida. Las primeras preguntas respecto al primer eje, y me gustaría saber cómo ayuda la comunicación al desarrollo de la igualdad en la empresa. ¿Qué papel juega realmente la comunicación? Hola, pues buenos días, decía, y bien halladas. Vale, pues mira, ¿cómo ayuda la comunicación al desarrollo de igualdad? Vale, la comunicación es una palanca de cambio, ¿vale? Visto un poco en el contexto en el que aquí lo estamos viendo, porque abordar el proceso de comunicación, sin duda, tendría muchas maneras de abordarlo, ¿no? Centrándolo un poco en la igualdad, para nosotras la comunicación es una palanca de cambio. El desarrollo de igualdad en una empresa es un proceso de cambio cultural y el desarrollo de planes de igualdad dentro de esa generación de cultura de igualdad pues es un proceso negociado. Entonces, la comunicación es una palanca de cambio y un elemento clave en cualquier proceso de introducir o mejorar la igualdad dentro de una organización, ¿no? La comunicación entendida como un proceso relacional, ¿vale? La comunicación entendida como un proceso intencional, con el objetivo de construir unos mensajes que son favorecedores de igualdad, con el objetivo de construir unos mensajes que rompan los roles tradicionales de género, que den visibilidad a los éxitos de las mujeres, que proporcionen una imagen equilibrada entre géneros, ¿vale? ¿Por qué? Porque la comunicación y la herramienta que utiliza el lenguaje, ya sea escrito, visual o verbal, nunca es inocente, ¿eh? Con la construcción de mensajes podemos inhibir o favorecer una realidad. Y dado que nuestro modelo de SEA empresa igualitaria, que está en consonancia con el modelo de relaciones laborales y con el modelo de salud en la empresa, pues lo que compartimos es que la persona está en el centro. Entonces, si la persona está en el centro, el trabajar la comunicación con las personas es una herramienta clave para los procesos de incorporar igualdad en las organizaciones. Por lo tanto, ¿cómo ayuda? Ayuda pues haciendo una pedagogía sobre el uso responsable del lenguaje. El lenguaje es un elemento socializador y transformador. Por lo tanto, deberíamos hacer ese uso pedagógico de la herramienta, ¿no? Y luego tampoco podemos olvidar que existe una legislación al respecto. Existe una legislación que de alguna manera nos indica cómo hacer un uso del lenguaje que no incurra
en mensajes y en imágenes violentas o sexistas o la protección de las mujeres, la infancia, con sentido general. Entonces, la comunicación, ¿cómo puede ayudar al desarrollo de igualdad en la empresa? Pues como una palanca de cambio usada pedagógicamente. Y en este proceso del uso de la comunicación, como bien planteas, como herramienta pedagógica, ¿qué papel juega la participación de la plantilla en el propio proceso? Pues la participación de la plantilla es otra palanca de cambio, ¿vale? Por todo lo que hemos comentado antes, no es posible instaurar o desarrollar o mantener un cambio cultural o un patrón cultural si no tomamos en cuenta a las personas que forman parte de ese patrón cultural. Por lo tanto, esa participación de la plantilla es un elemento transversal de todo el proceso de igualdad. A mí me gusta lanzar un poco el símil de la empresa como un poliedro, ¿eh? La empresa tiene muchas caras, tantas como personas forman parte de ella. Entonces, en la construcción de unos mensajes comunes y en concreto en lo que estamos hablando de la igualdad en la organización, es fundamental recoger esas visiones, integrarlas y eso se realiza a través de una participación intencional, buscada, responsable y respetada, ¿no? Diríamos que una participación estructurada de esta manera genera en las personas un sentimiento de pertenencia a un proyecto compartido, aporta visiones, contrasta, discrepa, consensúa, promueve, ¿no? Entonces ejemplifica. Entonces, digamos que los beneficios son totalmente necesarios. Sin una participación de las personas en la organización, un proyecto de igualdad sería como un plan en un cajón. ¿Están claros cuáles son esos beneficios de la participación de los equipos? Si tuviéramos que hablar en lugar de beneficios de retos dentro de esa participación en ese proceso de comunicación, ¿a qué retos nos enfrentamos, Ana? Pues el principal yo creo que es considerar que la participación es un proceso que surge natural, ¿no? Y que no necesita de un entrenamiento o de una preparación. Digamos que el proceso tiene sus reglas, sus momentos, sus inputs, sus outputs y requiere que la apuesta de la organización sea seria y mantenida en el tiempo. Y por parte de las personas requiere una actitud, requiere probablemente formación y experiencia en procesos participativos, en clarificación de escenarios, en el fondo, en las dos partes tenemos que trabajar un poco el control de expectativas. Yo diría que el reto es creer que porque pones a personas juntas en una sala a hablar de un tema, ya van a participar y lo que surja de esa interacción pues es totalmente válido para un proceso, en este caso, de igualdad. Si nos vamos ya, Ana, si te parece, al segundo eje que planteamos, ¿qué significa la comunicación y qué es la prestación de servicios con perspectiva de género? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Vale, con perspectiva de género, que a veces no es muy fácil de entender, significa que prestamos atención de forma sistemática al impacto que producen nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestros programas, etcétera, sobre hombres y mujeres. Digamos que en lugar de pensar en el imaginario que la clientela que está delante es de una manera, tendríamos que pensar que esa clientela es diversa. En este caso estamos hablando de sexo o de género. Podríamos ampliar ese enfoque de diversidad, ¿no? Entonces, tener perspectiva de género significa estar atenta, tener el canal abierto de escucha a las diferentes necesidades, expectativas de ese grupo de interés también tan importante como es la clientela, para incorporarlo dentro de nuestro proceso y poder prestar un servicio excelente, una solución excelente a las demandas de la clientela. Y esta perspectiva de género se aplica en todas las fases de nuestro proceso productivo o de prestación de servicio. En la parte inicial de clarificación de la demanda, pero también en el packaging, en el caso de productos, en el servicio postventa, etcétera. O sea, es cambiar la mirada hacia nuestro grupo de interés clientela. Lleváis muchísimo tiempo trabajando en esta materia e implementando planes de igualdad. En este eje en concreto, ¿qué evolución habéis observado vosotros desde Bushland? Hay una evolución clara, pero ha sido lenta, porque llevamos en ella más de una década, que está vinculada con la clientela, con la clientela institucional. Digamos que en el marco un poco del dinero público, llevamos ya más de una década observando el desarrollo de las cláusulas sociales de género. Las cláusulas sociales son aquellas condiciones que se ponen en las licitaciones públicas para, a la hora de decidir favorecer con este dinero un proyecto o otro, pues se considera no solo el precio más económico, que entonces no estaríamos hablando de una licitación pública, estaríamos hablando básicamente de un subasteo, sino que se tienen que tener en cuenta otros criterios, valores que debemos, desde un uso responsable del dinero público, de alguna manera promover. De tal manera hemos asistido a cláusulas sociales, por ejemplo, para personas que tienen algún tipo de discapacidad, para personas vulnerables, y llegamos a las cláusulas sociales de género, que lo que pretenden es favorecer la incorporación equilibrada de mujeres y hombres en el mercado laboral.
Entonces, vinculado un poco con el dinero público, nos encontramos con cláusulas de género pues de valoración, que a igualdad de puntaje pues se premiará aquella empresa que tenga un plan de igualdad, que tenga unas medidas de conciliación, que tenga un reconocimiento en el ámbito, o quizá cláusulas más efectivas, como suelen ser la obligación en ejecución, ¿no? Si al final te llevas la obra o el servicio, pues tendrás que tener tanto porcentaje contratado de mujeres en tantos grupos profesionales, etcétera. Entonces, la evolución es clara en ese sentido. Yo creo que llegará un momento en el que el dinero público no pueda ir a ninguna empresa, ni a ninguna asociación, ni a ninguna parte, sin una cláusula social de género que dé valor, ¿no? Más allá del propio del precio del servicio, ¿no? Y luego en la parte más de empresa privada, yo creo que la evolución es más lenta, pero viene un poco de la mano del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Ya en 2015, 193 países se comprometieron con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que lo que persiguen es la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, no dejar a nadie atrás. Y en este sentido, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible es el 5, que es la igualdad de género. Entonces, la igualdad de género tiene sus propias metas, abarca lo que es la igualdad de género en lo social también, no solo en lo económico. Diríamos que lo que está más centrado en lo que tiene que ver con las empresas sería la meta 5.5, que es la relacionada con el asegurar la participación plena y efectiva de mujeres y la igualdad de oportunidades en el liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. Entonces diría que básicamente la evolución que estamos viendo es esa, por una parte la institucional y por otra parte lo vinculado con el compromiso de las empresas a la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está claro que estamos ante una carrera de fondo y que nos queda muchísimo camino por recorrer por delante, ¿no? Creo que se entiende de maravilla esas relaciones que tenemos que establecer, ayudados por la comunicación igualitaria, tanto entre el equipo interno como entre los clientes. Pero, ¿cómo repercute o cómo podemos trabajar esa comunicación igualitaria con otros grupos de interés, con el mercado global? ¿Cómo hacemos esto, Ana? Vale. Yo diría que aquí el quid de la cuestión es situar la igualdad como un asunto estratégico en las empresas, no como un parche, no como un plan de igualdad que en un momento determinado viene a superar una barrera, que bueno, que está bien, pero que no es su situación o su lugar natural, ¿no? La igualdad debe ser en la estrategia, debe de ser un asunto que de verdad importa. Lo que de verdad importa a las empresas está en la estrategia. Entonces, desde este ámbito es una práctica normalizada que las empresas realicen sus planes estratégicos. Y previo a los planes estratégicos, las empresas realizan reflexiones, ¿vale? Reflexiones estratégicas en las que cuentan con todos los grupos de interés que han identificado importantes para esa empresa y en la que se generan diálogos, otra vez un poco el tema de la comunicación, diálogos sobre la situación, no tanto igual la actual, sino más bien sobre la futura, escenarios futuribles, y se realizan esos diálogos con estos grupos de interés para con esa información poder conformar la estrategia y generar un nuevo plan estratégico, ¿no? Entonces, en este nivel de reflexiones estratégicas yo creo que hay una doble abordaje, ¿no? Por una parte, que en aquella identificación de los grupos de interés que hace la empresa para elaborar dentro de la reflexión estratégica su propio plan, pues lleven la cuestión de la igualdad a las dinámicas reflexivas, sea uno de los puntos en esos guiones en los que se dialoga y se conversa sobre cómo incorporar, cómo está la igualdad en las organizaciones. Y la segunda manera de abordar sería considerar como un grupo de interés propio alguna entidad que sea experta en igualdad, incorporar ese grupo a la dinámica reflexiva y ver un poquito qué nos toca o qué nos puede volcar, nos puede para ayudarnos en nuestro plan estratégico. Claro, todo lo que está en el plan estratégico es lo importante, lo que está en el plan estratégico es lo que deviene en los planes de gestión anuales y esperamos que en un futuro los planes de igualdad como tal no sean necesarios, ¿no? Sino que sean un elemento más de ese plan de gestión que con sus 2 o 3 indicadores seleccionados en función de la situación de la empresa, pues vaya al cuadro de mando integral de la gestión de la organización. Lo que estás planteando en realidad, Ana, es un trabajo en red donde una serie de agentes se vayan interconectando para generar una labor muy concreta, ¿no? Eso es. En realidad, una empresa puede hacer la labor en solitario de su plan de igualdad, podría. Lo mismo que podría hacer la labor en solitario de su reflexión estratégica, pero esa no es la práctica habitual.
La práctica habitual es mirar hacia adentro, que es el grupo de interés pues, de accionistas, de plantilla, pero mirar hacia afuera, la clientela, otros grupos de interés, que operan un poco en el mercado en el que la empresa está, para desde ahí, desde esos diálogos, construir tu propia identidad, tu propia ventaja competitiva diferencial, ¿no? Entonces, la igualdad debería estar situada ahí, en esa labor de red. ¿Por qué? Porque ayuda mucho. Hay cosas que la empresa por sí misma no puede solucionar. Por ejemplo, nos encontramos muchas veces con el argumento de que en el mercado laboral escasean los perfiles técnicos, ¿no? O perfiles, sí, científicos. Por eso hay determinadas iniciativas para atraer niñas a mujeres científicas o mujeres al mundo de la industria, ¿no? Y esta labor a veces pues, excede la capacidad de una empresa en solitario. Entonces, esa labor de red lo que hace es precisamente generar un caldo de cultivo desde donde sí se puedan lanzar mensajes que afectan a todo el tejido empresarial y desde donde sí se pueda construir un mensaje y una atracción, ¿no? hacia vocaciones de mujeres en sectores en los que están infrarrepresentados, ¿no? Y además esa labor de red también lo que puede ayudarnos es a crecer como empresa, a buscar pues, buenas prácticas. Alguien más ya ha tenido los problemas que yo me encuentro ahora, cómo lo ha solucionado, ese compartir buenas prácticas, ese benchmarking que se suele hacer en otros ámbitos de gestión, pues poder hacerlo también en el ámbito de la igualdad, ¿no? Evidentemente necesitamos ese trabajo en red, no lo sabemos todos y necesitamos expertos como Ana Artiche que nos acompañen en este camino que muchas veces, bueno, pues además de ser atractivo, tiene también sus obstáculos. Ana, muchísimas gracias una vez más por habernos iluminado y habernos ilustrado en este ámbito. Y si te parece, ahora vamos a saludar a las empresas que participan hoy en la mesa redonda con nosotros, que nos van a aportar, como siempre, sus experiencias prácticas. Hoy nos acompaña Ana Sandoval, directora de Calidad y Gestión de Eustosistemas. Ana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, según a todos. Buenos días. Está también con nosotros desde Ramondín su directora de Sistema de Gestión, Blanca Brieva. Blanca, muy buenos días. Hola, buenos días. Y finalmente nos acompaña también el gerente de Varillo Asesores Grupo, José Antonio Gómez Varillo. José Antonio, muy buenos días también para ti. Bueno, buenos días. Pues vamos a ver cómo estáis gestionando todos estos temas en vuestras empresas, porque queremos aprender, evidentemente, como en cada uno de estos talleres, de vuestras experiencias prácticas, ¿no? De entrada, me gustaría lanzaros a los tres una pregunta, y es ¿cómo enfocáis en vuestras empresas este tema de comunicación y cómo se está ayudando la comunicación a fomentar la participación de vuestras plantillas? Me voy a ir directamente hasta La Rioja y le saludo a la primera a Blanca para que abra este debate. Blanca, cuando quieras. Bueno, pues desde aquí, desde La Guardia, en Ramondín, somos un grupo empresarial multinacional que formamos ya en el año 2010 nuestro primer plan de igualdad. Desde el año 2014 tenemos una comisión de igualdad con los representantes de los trabajadores y la dirección. Y la comunicación nos ha ayudado a crear marca, crear cultura y con ello atraer talento. Somos un sector industrial, nos dedicamos a la metalurgia, a la impresión en metal. El atraer talento femenino, talento cualificado, como decía Ana, es uno de los puntos que tenemos incluido dentro de nuestra estrategia en los procesos de selección, ¿no? Entonces, el comunicar nuestro plan de igualdad, las buenas acciones o las buenas prácticas que desarrollamos, ha hecho que las personas que se acercan hasta nosotros nos reconozcan como una empresa socialmente responsable, una empresa que crea oportunidades, que cuida a sus trabajadores y que potencia pues, bueno, la conciliación o la igualdad de género. Nuestro comité de dirección actualmente es paritario. En septiembre se incorporó la directora comercial y ahora somos 3 hombres y 3 mujeres. Entonces, creo que todo esto nos ayuda a atraer hasta una zona de la Rioja Alavesa con poca tejido industrial a potencial, ¿no? a talento cualificado de diferentes zonas del país. De hecho, la directora comercial se ha desplazado desde Barcelona a trabajar con nosotros.
Bueno, pues es sin duda una buena experiencia, la experiencia que nos cuenta una empresa industrial. Tenemos hoy a Ramondín como empresa industrial y contamos con dos empresas de servicios. No sé si esta traslación es parecida o paralela a la que se puede estar dando en Vadillo, José Antonio. No, es distinta, es distinta. Nosotros en el mundo profesional nos estamos encontrando con otra perspectiva. Nosotros somos 30 personas, abogados, economistas, SADES, graduados sociales y técnicos, y la proporción que tenemos es 5 hombres, 25 mujeres. Bueno. Nosotros tenemos un grave problema de paridad, pero importante, importante. Por eso que cuando hablamos ya de género y hablamos del mundo de la mujer en el mundo de la empresa, pues nosotros lo tenemos bastante trillado. Pero bueno, a nosotros ahora el problema es eso, cómo podemos incorporar más hombres a la organización, pues tenemos un fuerte desequilibrio. A lo que comentabais principalmente, el tema de la comunicación. Nosotros tenemos una palabra, un eslogan muy sencillo, la palabra no es inocente. Y cada vez que hablamos, pues transformamos el mundo. Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado con cómo comunicamos y cuándo comunicamos y a quién comunicamos. Eso es un tema que lo tenemos ahí muy presente, muy presente. Y a partir de ahí, pues bueno, establecemos todo lo que sea posible de mejora y de formación a nuestros equipos, que luego, si quieres, podemos hablar con más detalle. Paridad. Nosotros la paridad la hemos entendido siempre, en primer lugar, desde la conciliación. Antes, las personas nos están, como ha dicho muy bien el secretario general del SEA, que el mundo está pidiendo mucha paridad, pero sobre todo está pidiendo mucha conciliación. Entonces, creo que el reto está en la conciliación. Y nosotros el reto que hemos tenido ahora en conciliación es cómo los 5 chicos, que hay 3 que están con niños, utilizan la conciliación en vez de sus mujeres. Un tema interesante. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, podemos hablar de muchísimas más cosas. Pues vamos ahí, tenemos un ratito por delante para ir desgranando todas estas ideas que nos planteas. Está claro que la palabra no es inocente, no lo es en ningún caso, ni siquiera lo son los silencios, ¿no? Con lo cual las palabras todavía dicen mucho más. No, me voy hasta Deusto Sistemas porque ahí está Ana Sandoval, que tiene otra experiencia que contarnos en esta materia. Hola, buenos días. Y además ahora, cuando le he escuchado a Pepe, he recordado, Pepe, no sé si te acordarás de hace algo así como 18 años, una friolera de años. Estuvimos, yo creo que somos de las empresas además que pioneras en este ámbito, en esta andadura de los planes de igualdad en las empresas, y vosotros mismos me ganasteis en un premio que no sé quién lo convocaba, si el ayuntamiento o el propio SEA, no lo recuerdo, quedamos segundos y vosotros quedasteis los primeros por la andadura. Bueno, nosotros cuando empezamos con el plan de igualdad fue en el año 2008, y yo tengo que confesar que personalmente era bastante reacia a uno de los aspectos que se cubren en un plan de igualdad, como es la comunicación y el lenguaje. Y os explico por qué, y me confieso por si a alguno le pasa lo mismo, a alguna le pasa lo mismo. Es decir, que yo cuando se hablaba de los trabajadores, los directores, yo me sentía identificada. Me sentía identificada quizás porque el lenguaje está representando una realidad que una realidad tiene mucha parte de subjetividad. Entonces, siendo en mi empresa, estando como está mi empresa, yo me sentía representada, respaldada y para nada ninguneada en ese aspecto. Pero yo sí que recomiendo a todas las empresas que van a tratar todo este tema de comunicación y de lenguaje con los trabajadores que lean muchísimo sobre este tema. En la página web de Emakunde vais a encontrar mucha documentación en relación al uso del lenguaje, de las imágenes en vuestras organizaciones, de cómo podéis hacer esas imágenes inclusivas, y cuanto más lees te das cuenta que, ojo, igual estoy yo interpretando una realidad que a mí me parece inclusiva cuando no lo es. Muchas veces vamos a tener que forzar ciertamente el lenguaje inclusivo cuando la realidad, por ejemplo, puede ser que sea todo hombres, imaginaros. Tenemos que forzar el lenguaje inclusivo aunque no responda a la realidad, porque muchas veces
forzando ese lenguaje, nos vamos a dar cuenta las mujeres de que nosotros sí que tenemos cabida ahí, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, los conductores de Tuvisa, ¿de acuerdo? Pues entonces estamos viendo en su mayoría hombres, pero cuando hablamos de personal que conduce, las trabajadoras, nos encontramos ya incluidas. Entonces, para eso es muy importante. Y entonces, de todos los aspectos que cubríamos en el plan de igualdad, desde la selección, la formación, contratación, la retribución, la conciliación, como bien ha dicho José Antonio, otro aspecto importante es el lenguaje y para nosotros una puesta en práctica muy interesante y lo quiero compartir con vosotros, igual luego tratamos sobre este tema, Raquel, es que publicamos una guía de uso interno de cómo tenemos que tratar el lenguaje dentro de la organización, no solamente escrito, sino también visual, que de alguna manera proyectamos. Entonces, bueno, pues esa es la visión que yo quiero aportar hoy en esta reunión. Pues yo creo que es una visión muy interesante y muy importante, sobre todo porque muchos de los que te estamos escuchando, yo incluida, me siento absolutamente identificada con esos arquetipos y esos estereotipos que ya funcionan de una manera tan habitual que ni siquiera somos conscientes en el uso del lenguaje o de la imagen de que son micromachismos en muchos casos, ¿no? O sea, que tenemos que hacer una revisión de todas esas cosas y que a nosotras mismas nos cuesta, pues porque venimos de una forma de funcionar y de una educación con la que de alguna manera tenemos que ir rompiendo. O sea, que te agradecemos muchísimo, Ana, que hayas puesto tu experiencia personal por delante para ilustrar cómo nos sentimos muchos y muchas, ¿no? en todo esto de la utilización de la imagen y del lenguaje. Me vuelvo otra vez a la guardia porque quiero hablar con Blanca para que Blanca nos cuente un poco qué beneficios habéis encontrado vosotros ahí en Ramondín en la participación de la plantilla para el fomento de la igualdad. A ver, lo que hemos encontrado es que hemos creado un foro distinto de comunicación, ¿vale? Un foro distinto de comunicación entre los trabajadores, la dirección, con un enfoque diferente. Lo que decía Ana antes, en el año 2015 hicimos un taller con la plantilla que era muy destinado a la comunicación, ¿no? A los arquetipos, a toda la señalística, y yo también me he sentido muy identificada con lo que decía porque ahí estuvimos trabajando con operarios de planta, con encargados, sobre cómo utilizábamos el lenguaje en las propias instrucciones de trabajo, ¿no? Y bueno, pues encontramos un nuevo punto de vista con ellos de participación y de creación de conocimiento de inclusión. Porque en muchos casos ni los trabajadores ni la dirección nos dábamos cuenta que estábamos generando en la comunicación una discriminación, ¿no? Entonces, bueno, creo que el desarrollo de estos planes de igualdad y de los foros, nosotros nos reunimos cada 3 meses. Y vamos enfocando esas reuniones pues, a diferentes talleres, ¿no? Formaciones sobre temas más complejos, como pueden ser el acoso, la discriminación, o cosas más sencillas, ¿no? Comunicación o la propia ejecución o coordinación de una reunión con diferentes equipos, o procesos de selección o evaluación de desempeño, ¿no? Con un enfoque de género y cómo esto nos afecta a las relaciones del día a día. Entonces, creo que el plan de igualdad nos ha dado un foro de encuentro distinto y un punto de vista distinto a todas estas relaciones profesionales. Nos has contado un poco esos beneficios que habéis ido encontrando en este proceso de trabajo en colaboración con el equipo. No sé si también nos puedes trasladar algún tipo de obstáculo o alguna resistencia que os hayáis encontrado por el camino. El cambio cultural. El cambio cultural en un entorno industrial, al contrario que José Antonio, nosotros en planta, pues el 90% de la plantilla es masculina. Entonces, ese cambio cultural de simples comentarios, ¿no? O chistes que no eran entendidos como un trato discriminatorio o que pudiesen molestar, ¿no? El cambiar, el quitar esos comentarios, esa forma de uso de la comunicación con las compañeras, bueno, pues nos ha llevado su tiempo, ¿no? Que hacer entender pues, que las relaciones tienen que ser distintas. Sí. En Vadillo, por esa composición más femenina que masculina,
igual estos beneficios y estas resistencias han sido diferentes. José Antonio. No creas. No. La cultura que hemos mamado en casa de hombres es importante. Yo en mi casa somos 5 hermanos y yo no soy el mayor, pero sí de los chicos. Y en la mesa, cuando murió mi padre, mi madre me cedió la cabecera y yo nunca me he levantado de la mesa. Y han sido mis hermanas las que se han levantado. En mi casa sí sigo sentado en la cabecera, pero me pegan mis hijos todos los días si hago un chiste malo o si no utilizo bien el lenguaje de género. Y me pega tanto mi hija como mi hijo. Entonces, bueno, eso me parece muy interesante porque lo primero que podemos, desde el ámbito personal, lo que sí puedo decir es que hoy los chicos, por lo menos desde mi experiencia familiar, vienen con mucho sentido de igualdad y de respeto a la mujer en igualdad plena. Entonces, en ese aspecto, muy bien. Luego, en la organización, pues en la organización se puede producir los dos efectos. Cuando igual mayoritariamente sean más mujeres que hombres, pues también puede haber a veces un lenguaje en contra del propio hombre. A veces nos hemos encontrado algunas cositas interesantes, ¿no? Pero bueno, es cambio cultural. A mí muchas veces se me va el lenguaje, se me va cómo tengo que decir las cosas, porque, bueno, porque estás en cuna, ¿no? A pesar del entorno. Y es un cambio cultural que es importante y las personas que lideramos organizaciones tenemos que tener muchísimo cuidado. A mí hablar chicos, chicas me cuesta enormemente. Pero bueno, hay que hacerlo y estoy convencido. Y de hecho, como buena práctica, mi hija que está trabajando conmigo es la que tiene la obligación de luego decirme, oye, hoy has cometido este pequeño error o hoy has estado bien. Entonces, bueno, necesito marcaje. Y estando convencido en todo esto, pero bueno, son muchos años de educación y las cosas es poco a poco. Pero lo importante es creérselo y si te lo crees, se va a conseguir las cosas. Y luego creo que es muy importante en términos de comunicación y en términos de participación que la empresa haga acciones específicas e invierta dinero y meta recursos. Eso es esencial, aparte de que hablemos. Nosotros nos dimos cuenta que vivimos muchas veces del humo, de la palabra y de lo que escribimos y realmente no venimos formados en comunicación. Y hemos invertido todos los años al 100% de la plantilla con consultores externos, pues empezamos con la escucha activa, con la indagación, para que empecemos a aprender a comunicar. Porque no sabemos comunicar bien y tenemos que enseñar a la gente, sobre todo la escucha y la capacidad de indagación. Y espectacular los resultados, espectacular. Incluso hasta nos escuchamos. Vale, menos mal, José Antonio, que ya hay muchas voces como la tuya que están pidiendo que en esa educación que damos a los más pequeñitos, a los más jóvenes, la comunicación sea una asignatura que evidentemente en muchos casos tenemos pendiente, ¿no? Sí es cierto, también lo planteabas tú, ¿no? Que ya tus hijos tienen una visión de la jugada diferente a la que podemos tener, bueno, pues los que somos de otra generación, que nos puede costar más, pero bueno, yo creo que ese tema es realmente vinculante, ¿no? En que nos formemos y trabajemos la comunicación en general, la comunicación en igualdad en particular, porque nos va a resultar a todos mucho más fácil. No sé, Ana, si en esto de beneficios y problemas, ¿cuál es la experiencia de Deusto-Sistema? Bueno, pues por ejemplo, a la hora de comunicar en la empresa que vamos a hacer un plan de igualdad o las empresas que nos estén escuchando, si van a iniciar este proceso, yo sí le recomendaría que lo primero hagan entender a su plantilla qué es un plan de igualdad. Porque muchos oyen plan de igualdad, y más ahora cuando vamos a tener que tener todos plan de igualdad, se van a tener que registrar los planes de igualdad, va a haber comisiones negociadoras por parte con representación de trabajadores que participen en ellos, van a entender que el plan de igualdad, y lo veo porque muchos piensan eso, es igual a darme medidas para la conciliación, ¿no? Entonces, es muy importante que se les transmita que es que no solamente es eso, que es que esto nos va a afectar, como al lenguaje que estamos hablando aquí, a temas de selección, de violencia de género,
de acoso por razón de sexo o acoso sexual, que son dos conceptos que la gente nos sorprende, pero la gente los confunde todavía. Y entonces tenemos que comunicar qué es lo que vamos a hacer. Como buena práctica, nosotros en su día lo que hicimos son como una especie de focus group, ¿no? Pues somos muchos en la empresa, somos casi 150 empleados, entonces lo que hicimos es repartir a la gente en diferentes foros de trabajo de cada uno de estos conceptos. Y entonces lo importante en todo esto es que se integre la plantilla en un plan de igualdad, que le encuentren el sentido, más que luego que vean unas medidas reflejadas, que seguramente irán a las de conciliación, no, que le encuentren que es un proceso. Y yo creo que estamos bien, todos estamos en la línea. Sí es cierto que a mí el tema de comunicación, por ejemplo, me cuesta ver, o soy un poco reacia, de nuevo, cuando veo ese esfuerzo por parte de medios de comunicación en incluir los aspectos femeninos. Ese es un esfuerzo forzado, como por ejemplo cuando hablan el deporte femenino, ¿no? Me siento como, sí, pues lo habéis contemplado, pero ¿cuándo llegará el día, ¿no?, en que hablemos de deporte en general y no tengamos que poner esa coletilla de femenino como diciendo, mira, estoy haciendo un esfuerzo y te estoy aquí dejando un hueco, te estoy reconociendo, ¿no? Me gustaría llegar a ese punto, pero entiendo que estamos en el camino, ¿eh? Es como le decíamos el otro día a mi hija hablando de los viajes de verano cuando éramos todos pequeños, ¿os acordáis? Pues que igual parábamos en la gasolinera y compramos una cinta de chistes, ¿no? Arévalo tenemos en mente a todos. Y esos chistes, ¿cómo eran? Pues no lo voy a decir, pero ofensivos todos, ¿no? Y ahora nos sonrojamos de aquello. Decimos, ¿cómo comprábamos estos chistes? ¿Y cómo nos reíamos? Ahora hemos llegado a una situación que este tipo de lenguaje, pues no lo toleramos. Y yo creo que en el tema de igualdad, en el tema de género, vamos a ir por el camino. Lo que pasa que bueno, nos costará y mi hija lo verá normal, pero nosotros todavía tenemos esa generación que nos cuesta y nos cuesta, yo siendo mujer, como tú, Pepe, a mí también me cuesta incluir el género inclusivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos en camino, vamos bien, pero igual la próxima generación lo ve. Bueno, Ana, si solamente nos falta una generación, ni tan mal, ¿eh? O Sí. sea, si para la próxima generación ya este cambio cultural que es costoso y que nos obliga a salir de nuestra zona de confort la tenemos hecha, pues yo creo que en el proceso habremos ganado todos sin ninguna duda. Ana, no sé qué medidas concretas habéis vosotros aplicado en Deusto de participación que pudieras destacar. Bueno, pues de participación lo que he comentado antes, el hacer grupos pequeños en el que se analizaran cada uno de estos aspectos y luego poner en común al resto de la plantilla. Es muy importante al final, y todo me imagino que lo tendréis identificado en vuestras empresas, identificar aquellos trabajadores que yo llamo trabajadores de empresa. Vamos a decir, trabajadores comprometidos que puedan un poco tirar el carro y hacer ver al resto de compañeros, oye, que esto no es una nueva invención de la empresa pues para alcanzar méritos o porque nos lo están pidiendo en un concurso público, sino que forma parte de una estrategia no solo de empresas, sino ya casi personal, ¿no? Y nos tenemos que involucrar personalmente todo. O sea, que es eso, grupos de trabajo pequeños que estén involucrados personas muy comprometidas dentro de la empresa en cada grupo y que nos ayuden a tirar un poco del carro entre todos. Y en vuestro caso, Blanca. Pues un poco lo mismo, ¿no? Equipos de trabajo muy focalizados en determinadas áreas de trabajo, ¿no? O de impacto que puedan generar dentro de la plantilla. Lo que decía antes, un poco pues, responsables de hacer evaluaciones de desempeño a trabajadores, que desde ahí puedan promover, motivar este cambio cultural y acciones formativas, muchísima formación. Formación sobre, bueno, pues lo que decía antes Ana, temas desconocidos, la diferencia entre el acoso sexual y las discriminaciones sexistas, que son cosas completamente diferentes y siguen estando mezcladas, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, pero eso no es acoso, no es acoso, pero es un trato discriminatorio, es en otra categoría, ¿no? Mucha formación y mucha concienciación. Todos los años hacemos formaciones dirigidas intentando cubrir la mayor parte de la plantilla. ¿Y vosotros, José Antonio? Bueno, en participación nosotros
Lo tenemos muy avanzado. Desde el organigrama, que es plano, solo tenemos 2 niveles y a partir de ahí ya se habla todo participación. Luego nosotros gestionamos por procesos, con lo cual obligas a luchas contra los reinos de taifas, y ahora estamos integrando todo lo que es la gestión por proyectos, más para con aliados y proveedores que internamente, porque por procesos funcionamos bastante bien. Y desde ahí es clave. Ahora, también para participar, aparte de, como bien habéis dicho, hay que dar mucha formación, luego hay que dar mucho reconocimiento, pero reconocimiento simplemente en avances. Ya no te digo en logros, ya en logros hay que irse a cenar por ahí, ¿de acuerdo? Pero yo creo que también nos tendremos que tener mucho el reconocimiento y esos pequeños éxitos. Entonces, la participación es esencial y en nuestro trabajo, que cada vez es más multidisciplinar y cada caso es un mundo, necesitamos la participación como elemento esencial. Bueno, pues nos habéis trasladado, nos habéis ilustrado sobre cómo trabajáis la comunicación y lo que os aporta la comunicación para con vuestros equipos. Si os parece, vamos a entrar ahora en ese segundo eje del que nos hablaba Ana antes, que es el de la clientela, ¿no? Y cómo hacemos, cómo estáis trabajando la comunicación de acuerdo con los clientes que tenéis. Me gustaría que definierais un poco el público al que estáis dirigidos, cuáles son vuestros clientes fundamentales y sobre todo que focalicéis vuestras respuestas en que nos expliquéis qué evolución habéis observado en esta materia de comunicación igualitaria en este grupo de interés, en concreto entre vuestros clientes. No sé si quieres empezar tú, Blanca, desde Ramondín. Bueno, pues en Ramondín tenemos un número muy alto de clientes, entonces la diversidad es enorme. Son unos 6.000 clientes, para que os hagáis una idea. Entonces, ¿a quién nos dirigimos nosotros? A grandes líneas de embotellado, que os sonarán, un Chivas, un Bacardí, o pequeñas bodegas locales, ¿no? Entonces, ahí tenemos la gran diversidad de cómo gestionar esa complejidad y esa diferencia entre los equipos con los que tenemos interlocución. ¿Qué vemos? Pues que las grandes líneas tienen muy profesionalizada el contacto con nosotros, pero que las pequeñas también están evolucionando. Y en esta evolución hacia la profesionalización, lo que hemos visto en los últimos años es un cambio de la relación con nosotros, ¿no? Ha pasado de ser una relación más de contacto o un relacional muy de visitas a una relación mucho más profesional. Y ahí también hemos visto un cambio en los interlocutores. Las bodegas pequeñas, medianas, han ido incorporando en su plantilla técnicos más profesionalizados en compras, en producción, en operaciones, y ahí hemos visto mucha incorporación femenina. Entonces, nosotros también nos hemos tenido que adaptar a esa nueva relación, a esa nueva interlocución, ¿no? Generando una red de comunicación mucho más matricial, técnico con técnico. Antes era el comercial el que gestionaba toda la interlocución con el cliente. Ahora no, cada área de conocimiento gestiona con el cliente lo que le corresponda. Logística con logística, calidad con la calidad. Y bueno, pues nos hemos tenido que adaptar a ese cambio, ¿no? Ahora los problemas ya no se solucionan como hace 20 años en una comida, ¿no? Se solucionan con un equipo técnico que demuestra que eres un proveedor responsable, que eres un proveedor cualificado y que tienes una respuesta técnica, porque el cliente quiere saber cómo lo haces y cómo lo vas a solucionar, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos tenido que adaptar a esas necesidades y, sobre todo, especializar mucho al equipo del Customer Service, ¿no? Del servicio de atención al cliente. Bueno, y en vuestro caso, José Antonio, ¿qué percepción tenéis en esta materia respecto a vuestros clientes? Pues la comunicación profesional con el cliente es un reto muy fuerte. Los profesionales, ya que tenemos ciertos añitos, cuando salimos de la facultad nos dijeron que éramos los que teníamos todo el conocimiento y el cliente era aquel que se acercaba, que sabía poco y que le podíamos pegar un buen machetazo, ¿no? Y bueno, pues siempre hemos estado un poquito por encima del cliente.
La realidad es que hoy el cliente es muy exigente, el cliente sabe muchísimo y ya los profesionales hemos tenido que cambiar y ponernos al mismo nivel que el cliente. Ponernos al mismo nivel que el cliente, que es algo obvio. Bueno, pues esto es una reflexión que a nosotros nos ha costado 30 años, así de sencillito. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer los profesionales? Pues ser mucho más proactivos. Imagínate, coges una demanda y solo te comunicas con el cliente cuando has ganado la sentencia. Y en el intervalo de 8 meses o 2 años el cliente no ha sabido nada. ¿Y de lo mío qué? Nosotros metimos ese tema dentro. Oye, cuando el cliente pregunta ¿y de lo suyo qué? Anticípate, ¿no? Entonces es muy proactivo. A partir de ahí, la tecnología nos ha ayudado terriblemente. Porque la tecnología ya te puede generar flujos de información con el cliente, lo cual ya provoca, digamos, una comunicación forzada, pero el cliente te puede hacer más preguntas. Con lo cual, al abrir esa puerta, incomoda al técnico y el técnico se tiene que acercar más al cliente. Entonces, con esa doble combinación estamos consiguiendo estar muy, muy cerca. Y luego otra clave que nos hemos dado cuenta es que cuando tú escuchas al cliente, casi el 80% de la solución te la da el cliente. Luego nosotros solo tenemos que buscar el artículo 17 del Código Civil, pero no al revés. Y muy, muy, muy interesante. La verdad que el cliente ayuda muchísimo si sabes escucharle. Ana Sandoval, en Deusto Sistemas, ¿qué os aporta al cliente en todo este proceso? Bueno, pues José Antonio es cliente nuestro y corroboro todo lo que ha comentado. Sí, aporta el hecho de estar trabajando con una empresa, por ejemplo, que el tema de estrategia y de calidad lo lleva ya en la sangre. Entonces, eso es muy, muy valioso para nosotros trabajar con clientes de este tipo. Luego, por otra parte, nuestro cliente mayoritario para nosotros es la administración pública. Entonces, en este sentido, ¿qué nos hemos encontrado? Pues menos mal que teníamos ya los deberes hechos antes, porque ahora casi todas las cláusulas de contratación, todos los pliegos administrativos de contratación pública vienen ya incorporados con qué ha hecho tu empresa con respecto a la igualdad, ¿no? Antes era un poco, pues, en plan cláusulas meritorias, si tenías algún plan de igualdad, si habías hecho, por ejemplo, un procedimiento, tenías contemplado el procedimiento de acoso en tu empresa, o si tienes algún tipo de reconocimiento. Nosotros somos entidad reconocida o entidad colaboradora de Emakunde y entonces, bueno, eso no es que te puntuara luego en la oferta, pero bueno, era meritorio. Ahora ya están incorporando ese tipo de cláusulas como, oye, obligación, tienes que cumplir esto sí o sí. ¿Tienes el plan de igualdad? ¿Lo tienes registrado? Bueno, sí que tenemos un plazo para registrar todavía los planes de igualdad y de hecho estuve viendo el otro día y poquitos todavía registrados. Pero va a ir en esa línea. Entonces, es muy importante esa fuerza tractora que hacen las administraciones públicas en empresas como la nuestra. Y teniendo en cuenta eso, pensamos, ¿qué esperan de nosotros? Bueno, pues esperarán de nosotros, y de hecho así ya lo contemplamos en todos aquellos servicios que nosotros les ofrecemos, darles o intentarles dar ese enfoque de género. Por ejemplo, si yo a un cliente le tengo que dar indicadores de servicio, ¿por qué no lo desglosamos entre hombres y mujeres para estudiar, para ver qué se está cociendo en ese servicio? Y nos hemos encontrado con sorpresas con un servicio que tenemos nosotros con bastante éxito dentro de la SPRI de formación para microempresas y autónomos, como el 70% de nuestros alumnos, de las empresas que vienen a nuestros cursos, son mujeres. Entonces es darle esa vuelta, ese enfoque de género, y eso lo hacemos a través de indicadores o a través, por ejemplo, de la documentación que se entrega al cliente, hacer una revisión en plan de calidad de, oye, qué términos hemos utilizado que sean inclusivos, que identifiquen esa plenitud de hombres y mujeres, porque es que soy la primera que se me escapa. Entonces, he repasado un poco entre todos eso y luego a la hora de nosotros de proyectar imagen en servicios o productos que estamos vendiendo, pues, por ejemplo, una página web, pues que tengamos en cuenta ese lenguaje visual que estamos proyectando. Estamos dejando que la chica que está como un icono de recepción sea una chica mona que está atendiendo. Esas cosas, pues tenemos la obligación nosotros de tenerlas cubiertas y de contemplarlas y de tener cuidado, de ver qué imagen estamos proyectando también nosotros.
No sé si coincidís los tres, entiendo que Ana sí, porque yo creo que lo has esbozado de alguna manera con la idea que planteaba Ana Arteche hace unos minutos de esa diferencia en los ritmos que hay en la administración respecto a todo esto que estamos hablando de la comunicación en igualdad respecto a la empresa privada. No sé si coincidís los tres y tenéis los tres clientes en ambos ámbitos en que los ritmos son distintos, bastante más lento en la empresa privada que en la administración. Sí, José Antonio dice que sí con asiente. Sí, los ritmos son diferentes en todo. Desde luego, la administración pública tiene la obligación de meter recursos y ser los primeros que den ejemplo, porque si no, es la principal empresa del país y es la que más tiempo está en la televisión. Por lo tanto, o lo hace o lo hace. Y si no, esto aquí no hay cambio. Y luego el ritmo en la empresa, pues evidentemente es muy, muy lento. La empresa fabril es estar todo el día con hierros y con máquinas, pues es duro, ¿no? Pero en el mundo profesional, a nosotros escribir unos estatutos con lenguaje de género es durísimo, durísimo, durísimo. Ayer estuve en unos cursos de la ley de cooperativas y me pareció fantástico que la Federación de Cooperativas hizo gestión de socialización de conocimiento y nos entregó estatutos con género, con lenguaje de género. Me quedé, dije, oh, pues sí, desde luego todos los estatutos de cooperativa que haga, que me lo han puesto muy fácil, va a ir con género, ¿no? Pues bueno, pues digamos que hay instituciones intermedias en el mundo empresarial que pueden hacer esa labor, como esta buena práctica que ayer vi y además les felicité. Y luego, pues bueno, iremos haciendo los demás lo que tengamos que hacer, ¿no? Para eso también está el SEA y todas las instituciones que tienen que influir por ahí. Pero va lento, pero yo creo que se están metiendo muy buenas prácticas y capacidad de influir potentes. Blanca, vosotros en este ámbito de la prestación de servicios y los clientes, ¿dónde estáis echando el resto? ¿Dónde estáis poniendo el acento en este momento? Bueno, pues yo estoy un poco con vosotros, pero lo que decíais de la velocidad, lo que nosotros estamos viendo es que los clientes internacionales ponen el foco en las buenas prácticas que estamos realizando y nos obligan a cambiar, ¿vale? Nos hacen detractores y nos hacen partícipes en sus proyectos de responsabilidad social donde está los temas de inclusión, de igualdad y nos ayudan. O sea, sí que es cierto que quizás bueno, pues las empresas industriales vayamos más lentas, pero los clientes nos están traccionando y nos están pidiendo y nos evalúan y nos auditan y pues, por ejemplo, las medidas de conciliación, ¿no? Nos auditan o nos transmiten sus buenas prácticas y nos hacen partícipes pues, en actividades que ellos realizan. Entonces, ahora mismo nosotros estamos trabajando muy fuerte en esa parte de la inclusión y de incorporar buenas prácticas que vemos en otros mercados, en países del norte de Europa, ¿no? Que quizás van un poquito más avanzados que nosotros en estos aspectos, en incorporarlos en nuestra empresa y poder participar con nuestros clientes en actividades. Esos son, Blanca, los clientes que traccionan y que nos obligan de alguna manera a ponernos las pilas porque tenemos que seguir un ritmo tal vez más acelerado del que estamos trabajando nosotros. Y a la inversa, ¿habéis encontrado resistencias en algún tipo de cliente? Y si ha sido así, ¿con qué obstáculos os habéis encontrado? Al final, nuestro sector es el sector del vino, ¿no? La agricultura es un sector muy tradicional. Y bueno, pues eso, igual que te encuentras clientes que tiras, también te encuentran clientes, ¿no? Pues que siguen anclados en la historia, ¿no? Bueno, pues anécdotas de hola guapa, ¿no? Y cosas así. Bueno, sí, pero esto ahora ya no toca. Sí, también los hay. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. José Antonio y Ana, no sé si tenéis alguna experiencia concreta a favor o en contra, ¿no? De estas que son ejemplarizantes o de estas que tenemos que corregir. Si queréis aportar algo. Pepe. Ana, Pepe. Estaba intentando recordar, Raquel, y la verdad es que
Que me haya dicho algún cliente hola guapa, pues igual sí, pero personalmente tampoco me lo tomo mal. Entonces, bueno, pero eso es a nivel personal. No es tanto el cliente en sí, si es administración pública, el tipo de empresa, sino yo creo que es la generación. Es la generación de gente con la que nos ha tocado tratar. Y no hay más. O sea, no es tanto la distinción de qué tipo de cliente, quizás sí en qué sector estés trabajando. Bueno, pues igual Blanca sí en ese sector se ha encontrado un poco más, ¿no? Pero no, va más que nada con las personas y la educación que hemos tenido y la que arrastramos, y la que tendremos que superar. José Antonio, ahora sí que tienes la pelota en tu tejado, ¿eh? Me estaba acordando, no, yo creo que el hombre que se dirige amablemente a una mujer no hace ningún feo, ningún agravio. Y cuando estamos yo estoy en Ollón ahora, y cuando estamos ahí con gente del campo o gente más sencilla, pues lo dice con una naturalidad que es enorme, ¿no? Entonces no es ofensivo. Pero me estaba acordando de un tema, de un cliente concreto. Mi gente me dice, este es mujeriego. Inmediatamente está diciendo, te ha tirado los tejos, no sé qué, no sé cuántos. ¿Existen tíos así? Existen. Y no de 65, 80 años, que es el aita de la bodega, que ha llegado de cortar ahora las vides. Existe todavía tíos que consideran que eso funciona, ¿no? Entonces, sí, nada. Y luego, cuando ocurre esto, yo veo que en la organización se corre rapidísimamente el tema y ya, ¡pum!, aparece con la etiqueta. Ya no sé si es cierto o no es cierto. Pero bueno, eso ya sí que me parece que es una pasada, pero todavía Hay seguramente más de lo que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, entre todos también yo creo que vamos frenando ese tipo de comportamientos desde la educación y desde el respeto también, ¿no? Bueno, nos habéis contado cómo estáis trabajando vuestros procesos con los equipos. Acabamos de saber qué es lo que habéis hecho y cómo estáis haciendo las cosas y cómo estáis reaccionando ante las actitudes en esta materia de vuestros clientes. Y como explicaba Ana Arteche en su introducción, bueno, pues nos queda un tercer grupo de interés, que son el resto de los grupos con los que os relacionáis como empresa en este mercado pues, absolutamente globalizado, ¿no? Yo no sé si entre vuestros colaboradores y proveedores e incluso los competidores habéis observado en esta materia algún tipo de evolución que se pueda destacar, Blanca. Pues en proveedores y competidores no, pero sí que es cierto que nosotros tenemos una red de contactos, ¿no? de trabajo, de cooperación con centros de formación, con instituciones, porque como os he dicho antes, uno de nuestros retos es la captación de talento, ¿no? Entonces sí que hemos montado y desarrollado alianzas con centros de formación para atraer a las niñas al sector industrial, que vengan desde pequeñas a verla, desde pequeñas y pequeños, porque vienen niñas y niños. Creemos que tiene que ser igual, ¿no? Que tiene que ser una formación no diferenciada, pero que vengan al sector industrial, que vean, que pasen un día pues trabajando, pues, por ejemplo, con la ingeniero de producto, ¿no? Y que vean que hay un ingeniero de producto en una planta industrial que puede ser un ingeniero de producto y que mañana puede estudiar una ingeniería y ser ingeniero de producto. Entonces, lo que hemos desarrollado es una red de contactos para acercar la industria a los centros de formación de la zona y que más niñas se dirijan a formaciones técnicas. En vuestro caso, necesitáis para ser paritarios y trabajar en igualdad a las niñas. Me parece que José Antonio está justo en el ámbito contrario, ¿no? Requieres perfiles masculinos para vuestros perfiles. Sí. Yo coincidiendo con Blanca y en términos proveedores, a medida que tú tienes un proveedor más exigente, te está forzando. Y ahora estaba pensando en reuniones que tienes con proveedores colaborativas para cualquier cosa que tengas que avanzar, y las que son muy productivas es en la que los equipos son mixtos, es decir, que van de las dos partes, va un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, es decir, 4. No para jugar al mus, que también, pero fluye muy bien.
no fluye igual que sean 4 mujeres y 4 hombres y que vengan igual 2 mujeres de una empresa y 2 hombres de otra. Cuando funcionamos uno y uno y uno y uno, funcionan mucho mejor esas reuniones. Se meten sensibilidades, la escucha es muchísimo más potente, salen cositas que no has escuchado. Cuando terminas la reunión dices, pero no te has dado cuenta de no sé qué. Y bueno, somos complementarios y necesarios. Por tanto, una buena práctica es eso. Daros hombre y mujer, si puede ser con el proveedor, en reuniones constructivas. A mí Ana, me funciona muy bien. Sí, Ana, no sé si vosotros en este segmento del mercado global habéis notado alguna evolución también. Bueno, nosotros, por ejemplo, en lo que son los competidores, tengo que decir que todos estamos en la misma línea. Y no sé si es el sector de servicios, sector informática, todos hemos evolucionado con planes de igualdad, unos antes, otros después, pero estamos en esa línea. Y luego peleándonos en el mercado por captar ese perfil técnico femenino, ¿no? Entonces también pues, nos hemos encontrado en algunos foros que participamos, pues, por ejemplo, de mujeres directivas y demás, que al final también tenemos esa obligación de proyectar esa imagen de que somos mujeres en la empresa y que vosotras también podéis. Entonces, estamos un poco todos en esa línea. Más que nada, no sé si buscando tanto mujeres técnicas, sino ya hemos llegado a un punto que técnicos en general, porque el mercado está muy mal, pero desde luego sí que es alarmante el descenso de mujeres que no se decantan por estudios técnicos. Sí, bueno, eso ha surgido también ese debate en algún otro taller, en la línea de que también en materia de educación tenemos que hacer una labor importantísima, ¿no? De que a las mujeres nos atraigan pues esos perfiles profesionales que históricamente parece que estaban destinados a los hombres, ¿no? Y que no tiene por qué ser así, que desde luego lo percibís mucho más en las empresas industriales que en las empresas de servicios. No sé, Blanca, si esa propuesta que nos hacía Narteche de esa colaboración, ese trabajo en red para traccionar todo lo que es la igualdad interna, es válido para vosotros. ¿Cómo entendéis un proyecto de estas características de trabajo en red? Pues, a ver, en trabajo en red nosotros llevamos mucho tiempo colaborando con diferentes especialistas, expertos en la materia de diferentes asociaciones, ¿no? Trabajamos muy de cerca, por ejemplo, con Cámara de Comercio. Ellos nos ayudan a montar talleres de trabajo, talleres de participación, a hacer formaciones, a dirigir y a participar en foros donde como una empresa industrial no podríamos entrar. Estamos enfocando de esa manera. Y en vuestro caso, José Antonio, ¿cómo estáis trabajando ya en red? Y si estáis trabajando en red, ¿quiénes forman parte de esa red vuestra? Bien, en red es muy difícil trabajar en el mundo profesional con otro profesional. Somos muy celosos de nuestros territorios. Pero cuando lo abres un poquito a profesionales un poquito más distintos y complementarios, se trabaja bastante bien en red. Por ejemplo, todo lo que es ahora necesario de derecho financiero, no derecho financiero. Pues trabajar con entidades bancarias para ayudar al cliente funciona. Aunque parezca súper raro, funciona. No nos hacemos competencia, incluso somos complementarios. Trabajar en red cada vez más con los notarios. Funciona. Se comparte muchísimo conocimiento. Haces cosas, unas pocholadas para el cliente increíbles, porque ellos tienen un concepto y nosotros tenemos otro. Trabajar en red con personas, con entidades que no tengan nada que ver con nosotros es el reto ahora. Sí, no sé, pues imagínate, con unos payasos, estoy diciendo una tontería, ¿no? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, la pregunta, ahí estamos haciéndonos ya la pregunta, porque cuando nos hagamos la pregunta seguro que en la siguiente fase encontraremos ese interlocutor. Entonces queremos empezar a pensar un poquito diferente. Trabajamos en red para toda nuestra comunicación en página web. Por ejemplo, somos un pellazo escribiendo y un periodista pues, nos escribe los artículos, ¿no? O lo que tenemos que hacer
para dirigirse mejor al cliente. Bueno, pues tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y que hay muchos profesionales y muchísimas cosas para ver en el mundo que te complementan. Entonces, pero primero empieza a hacerte la pregunta y luego atrévete. No sé si en Deusto Sistemas se han hecho la pregunta y no sé si Ana nos puede contar quién forma parte de esa red de Deusto Sistemas. Bueno, la verdad es que ahora mismo nuestra principal cometido y preocupación es trabajar en red, pero red interna. Desde finales del año pasado ya formamos parte de una empresa, de un grupo multinacional muy conocido, Seidor. Pasaremos en breve a conocernos con el nombre de Deusto Seidor, y lo que estamos haciendo es trabajar en red interna para que, por ejemplo, todas esas empresas que participamos en ese grupo compartamos un plan de igualdad. Entonces, estamos ahora mismo inmersos en toda esa labor que supone el recoger todos los datos, todos los diagnósticos de todas las empresas y que confluyan todos en un plan de grupo. Así que, de momento, yo creo que la concentración del trabajo en red de este año va a ser de puertas para adentro. Sí, porque ya es suficiente, porque además esa incorporación a Seidor se ha producido hace escasos meses, ¿no? Creo que es de Sí. finales del 2020 o principios Sí. del 2021, al menos cuando hemos tenido conocimiento. No quiero dejar de pasar la oportunidad, aprovechando que Ramondín es una empresa que fundamentalmente trabaja en el mercado internacional, saber si hay algún ejemplo concreto, algún país concreto que nos lleve ventaja en todo este ámbito en el que estamos hablando, en todo esto de la comunicación de igualdad. ¿Hay algún país que lo esté haciendo mejor que nosotros y del que podamos aprender? ¿Algún cliente, algún proveedor, algún colaborador de Ramondín? Sí, nosotros nos encontramos con clientes, como hemos dicho antes, el grupo Pernod Ricard, ¿no? Pernod Ricard tiene un foco en la responsabilidad social muy potente. Sus planes de comunicación, de igualdad, están mucho más avanzados que lo que estamos haciendo nosotros, pero es lo que os decía antes, ellos nos ayudan, nos hacen de tractores, nos permiten participar en sus equipos de trabajo de diferentes foros, ya estemos hablando de igualdad, de sostenibilidad, foros de proveedores a los que nos enseñan y nos ayudan a desarrollarlos. Ellos están muy centrados en zona norte de Europa, aunque tienen plantas por todo el mundo. Y desde allí centralizan y dirigen la responsabilidad social del grupo a nivel mundial. Bueno, pues aprendemos de los de fuera y hoy sobre todo hemos aprendido de vuestras experiencias. Yo me quedo con vuestros ejemplos de todo tipo, me quedo con la guía de Deusto Sistemas, Ana, que esa guía puede circularse. Pues mira, creo que no, porque es muy enfocada al lenguaje que nosotros utilizamos en los manuales de usuario, de personas usuarias y demás. Y es el lenguaje más técnico y de nuestro argot, vamos a decirlo. De todas formas, sí que os recomiendo que dentro de Emakunde hay muchísimas guías en este tema. Yo creo que todas las administraciones han publicado su guía de uso del lenguaje y por experiencia mía personal es leértelo y darte cuenta y decir, pues mira, sí que tiene importancia esto, ¿no? Así que sí que os lo recomiendo a todos. Eso vamos a hacer. Además, vamos en cuanto terminemos la sesión. Ana Sandoval, Deusto Sistemas, Blanca Brieva, Ramondín y José Antonio Gómez Vadillo, de Vadillo, a los tres, muchísimas gracias por haber compartido vuestras interesantes experiencias, por habernos permitido aprender muchísimo con vosotros y sobre todo porque yo creo que todos los que han seguido la sesión estarán conmigo en que al menos nos ha picado la curiosidad de indagar un poquito más en cómo podemos trabajar en este ámbito. A todos los que han estado siguiendo la sesión y a los que se incorporen en cualquier momento, porque lo cierto es que estas sesiones con posterioridad tienen muchísimas visitas, pues muchísimas gracias por estar aquí y les emplazamos a todos ustedes al 25 de marzo, donde, como hemos dicho, será la jornada de clausura de estas sesiones. Vamos a presentar las conclusiones y la herramienta de diagnóstico. Hasta entonces, sean ustedes igualitarios. ¡Feliz día! Gracias, feliz día.